Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado al final de nuestro tomo de alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo, Herederos de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana, Para libertad, Cristo nos hizo libres. Día domingo, leer con oración. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Repetimos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Amén. Título del día: Seguir a Cristo gobernados por la palabra. Como vimos ayer, hemos oído la palabra de Dios que viene a nosotros con poder para realizar su obra. No obstante, para que esto suceda, debemos recibirla con fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Teniendo cuidado de no alterarla para hacerla más aceptable. Si la palabra que el Señor dispensa a través de su profeta es modificada, pierde el poder de realizar los milagros que hemos presenciado en nuestros días. En realidad, solo buscan ese alimento espiritual leudado aquellos que, según Pablo, ya debían ser maestros, considerando el tiempo transcurrido. Sin embargo, aún necesitan leche espiritual en lugar de alimento sólido. Es decir, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 12. El alimento sólido en este contexto es el alimento que no tiene levadura, pero es sustentador y tiene consistencia, ya que se refiere a la verdad del Evangelio. Usted, querido lector, ¿qué prefiere? ¿El alimento saludable que nutre y trae poder de Dios o simplemente un buen mensaje para escuchar? Escribiéndole a Timoteo, Pablo le instruyó: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. También recomienda al joven evitar las contiendas sobre palabras que no aprovechan sino para trastornar a los oyentes, es decir, que evite la levadura, y asimismo las palabras vanas y profanas, versículos 14 y 16. Por ser predicador de la verdad, el apóstol Pablo se convirtió en enemigo de aquellos que una vez lo amaron, pero luego fueron fascinados por otras enseñanzas. Pero aún tenía esperanza. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Gálatas, capítulo 5, versículo 10. Pablo confiaba en el Señor que los gálatas seguirían las sanas enseñanzas y que quienes los perturbaban no quedarían impunes. Para Dios es gravísimo desviar a las personas de la verdad del Evangelio, para que vivan por su esfuerzo propio, haciéndoles caer de la gracia y sometiéndolos a la esclavitud de la ley. Ciertamente el que hace tropezar a los hermanos no quedará impune. Al leer las cartas de Pablo, queda claro cuántas dificultades afrontó al defender la verdad. Hechos capítulo 14, versículos 4 y 5, 19, capítulo 17, versículos 5 y 13. Fue perseguido, apedreado, azotado, en fin, pasó por todo tipo de sufrimientos. Había una manera de acabar con su sufrimiento: tolerar la circuncisión, preservando la práctica de la ley, como querían los judaizantes. Sin embargo, Pablo fue fiel al Señor. De lo contrario,
no tendríamos la verdad pura del Evangelio con nosotros hoy. En su tiempo, tuvo que tratar con dos categorías de personas: los judíos que seguían el judaísmo y los judaizantes, que eran judíos creyentes pero defendían la práctica de la ley. Jacobo y los ancianos de la iglesia en Jerusalén le presentaron a Pablo, en su tercer viaje, a decenas de miles de judíos que habían creído, todos ellos celosos de la ley. Hechos, capítulo 21, versículos 17 al 20. Como Pablo no predicaba la observancia de la ley, estos judaizantes abandonaron la iglesia en Jerusalén para perseguirlo. Fueron ellos quienes incitaron a los gálatas a la rebelión. Al respecto, Pablo dijo: «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso»? Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. Regresar a la práctica de la ley es volver a los rudimentos del mundo y seguir nuevamente a las reglas religiosas. Hoy debemos obedecer a la palabra en vida nueva, siguiendo la dirección del Espíritu. Practicar las reglas que los judíos querían imponer a los gentiles es lo mismo que anular la cruz de Cristo. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Cuando Pablo dice que estas prácticas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, está afirmando que aunque la carne sufra por ellas, no vencerá el pecado ni agradará a Dios. Así que no caiga en esa trampa. La práctica de la ley quiere hacernos volver a seguir las reglas religiosas. Haz esto, no hagas aquello. El Espíritu quiere hacer un giro y usted se niega, diciendo que en el pasado no era así. Perfeccionar la carne lo llena de sí mismo, haciéndole pensar que está en un nivel que otros no pueden alcanzar. Estamos en la era del Espíritu, en el tiempo de la fe. Hoy seguimos a Cristo y somos gobernados por la palabra. Andemos en el Espíritu, porque nuestro viejo hombre ya murió con Cristo en la cruz. El Espíritu tiene libertad, sopla donde quiere, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Hoy Dios necesita personas como Abraham que sigan al Espíritu donde quiera que Él vaya. Así se cumplirá su voluntad en nuestra generación. Que el Señor regrese pronto. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Hasta nuestro próximo nuevo alimento diario. Jesús es el Señor.